estas horas se desarrolla en Bruselas la cumbre entre Unión Europea y la CELAC. Se desarrollará también en el día de mañana. Ya hubo algunas declaraciones. Saben ustedes, el objetivo es cerrar algunos acuerdos económicos, comerciales, relacionados con salud, también tecnología y seguridad. Pero el foco está puesto en la cuestión de cerrar el acuerdo de Latinoamérica con Unión Europea, acuerdo comercial que viene estancado también hace varios años, y paralelamente las discrepancias también que hay respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania y el apoyo que sí le dan en su gran mayoría a los países de la Unión Europea a Zelensky, a diferencia de lo que sucede en Latinoamérica con algunos dictadores que apoyan a Putin. Vamos a hablar un poco de lo que puede llegar a dejar esta cumbre que no se desarrollaba hace 8 años con Félix Peña, director del Instituto de Comercio Internacional de Fundación ICBC. Félix, muy buen día. Agostina te saluda desde Argentina para toda la región. ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, hay expectativas, pero a la vez no tantas en cuanto al cierre de un acuerdo, digamos, comercial. Bueno, yo tengo la impresión de que la cumbre genera dos expectativas. Por un lado, la expectativa de la cumbre como tal, esto es, de la cumbre CELAC, Unión Europea. Sí. ¿Qué va a salir? ¿Qué se va a decidir? ¿Qué impacto va a tener lo que se diga en el futuro de las relaciones entre las dos regiones? Eso es una pregunta, una gran pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué va a pasar en esta cumbre con respecto a lo que, en mi opinión, pero la opinión de muchos también, es el principal acuerdo que se está negociando entre las dos regiones? Esto es, la Unión Europea y Mercosur, con todas las derivaciones de un acuerdo con el Mercosur a través de los acuerdos que la Unión Europea tiene con países o regiones que a su vez tienen acuerdos con el Mercosur. Bueno, en algún momento se pensó, creo que estoy entre los que pensaban a principios del año, de que cuando se anunció de que esta cumbre se iba a realizar, que esta era la oportunidad para finalmente anunciar la conclusión de las negociaciones. Bueno, me da la impresión de que eso no ha pasado y no va a pasar. Y eso genera una gran duda sobre lo que va a ser el futuro de esta negociación, que de alguna manera uno puede considerarlo casi como la principal negociación birregional en el marco del acuerdo de la Unión Europea con la CELAC. Así que, bueno, ¿Cuál es en ese sentido la principal traba o punto de diferencia entre ambas regiones para cerrar finalmente este acuerdo que lleva años allí y que se encuentra paralizado, sin avance? Mira, yo no estoy en la negociación y para cualquiera que ha negociado sabe perfectamente bien de que en determinado momento de un proceso de negociación solo los que están en la negociación pueden responder con precisión la pregunta. Pero tengo la impresión de que trabas hay varias. Me queda la sensación, lo formulo como una sensación, no como una certeza, de que la traba principal habría que buscarla por el lado de si es que efectivamente los países de la Unión Europea quieren este acuerdo. Es decir, si quieren cerrar el acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque llevamos más de 20 años con una negociación que ha pasado varios momentos en que estaba a punto de ser concluida y nunca se concluye. Entonces, hay algo que está indicando que puede ser que en el fondo no hay un verdadero interés en cerrar la negociación. ¿Cómo podría ser lo del verdadero interés? Un verdadero interés podría ser como ocurrió cuando estaba la región a su vez negociando con Estados Unidos allá por los 80, y que de alguna manera se pensaba que el hecho que pudiera haber un acuerdo con Estados Unidos iba a acelerar el interés de la Unión Europea por cerrar un acuerdo con los países del Mercosur. Bueno, eso no ocurrió. Si eso está detrás del proceso negociador en este momento, no lo sé. Claro. No sería tanto una negociación con Estados Unidos, pues no existe en este momento, por lo menos como algo que pueda surgir pronto, pero sí podría ser el hecho de que va adquiriendo cada vez más una presencia significativa China
en la región, no solo en Mercosur, sino en la región latinoamericana. Claro. Entonces, de alguna manera, eso puede estimular a la Unión Europea a decir, tenemos que cerrar el acuerdo hasta que en determinado momento predominan los factores de los desacuerdos dentro de la Unión Europea, que es el acuerdo por seguir adelante. Esto es una impresión muy superficial, quizás mía, Ujú. pero es un tema que amerita ser pensado. Lula da Silva, quien se muestra también desde su llegada nuevamente al poder en Brasil, ¿cree que le dará una impronta distinta? Es decir, que tiene algún poder de fuego de negociación distinto. Se muestra como también el referente o el representante de la región y en ese sentido ha sido gran parte de su agenda desde el 1 de enero, ha pasado por la política internacional. ¿Cree que en ese sentido puede llegar a tener algún tipo de influencia? Sin la menor duda, sin la menor duda, creo que el dato de que Lula da Silva sea el presidente de Brasil nuevamente es un dato más que positivo y así hay que verlo. Ujú. Tengo la impresión de que un análisis siquiera superficial de las posiciones, las expectativas de los países del Mercosur con respecto a la negociación con la Unión Europea debería llevar a la conclusión de que hay condiciones más que suficientes para llegar a un acuerdo. La pregunta quizás de fondo es, ¿y en qué consiste llegar a un acuerdo? Claro. Porque consiste en que el acuerdo no solo se apruebe, sino que entre en vigencia y que tenga los plenos efectos. Y yo diría, habiendo sido negociador, habiendo participado de este tipo de procesos y demás, de que Ujú. nunca las cosas son así. Lo que tenés que tener claro es si, en primer lugar, ¿qué pasa si no lo firmas? Y yo tengo la impresión de que después de más de 20 años de esta historia, si esta vez no Sí. se llega a un acuerdo, va a ser más que difícil que pueda retomarse un acuerdo hacia el futuro. Entonces, ese es un tema central. Claro. Y el otro tema central es qué pasa el día después del acuerdo. Y, y ese tema central tiene varios desdoblamientos. Un primer desdoblamiento es cuántos días tienes que tomar en cuenta para saber realmente cuál es la situación post-acuerdo. ¿Por qué? Porque en primer lugar tienes que contar los días que va a llevar a la efectiva vigencia del acuerdo. Y no es un tema fácil. En Ujú. el caso del acuerdo Unión Europea-Mercosur no es un tema fácil. Levanto un punto que en mi opinión merecería atención, diría más atención que la que se le está dando, sobre si es factible o no es factible aquello que muchas veces se señala, la posibilidad de una entrada en vigencia bilateral del Sí. acuerdo. Es decir, eh, solamente yo soy profesor universitario y demás y puedo hacer estas cosas. Llamar a un estudiante y decir, ¿por qué no me lees el Tratado de Asunción, que es el tratado principal del Mercosur? Ujú. Y decirme si es posible que los países del Mercosur bilateralmente hagan acuerdos que extiendan sus preferencias o reciban preferencias de un grupo de países como puede ser la Unión Europea. Claro. Y probablemente, sin ser esa persona un abogado ya recibido, un especialista en estos temas, no, nada de Ujú. eso. Diga, no, esto no es posible, porque está tal artículo, tal artículo, tal artículo que ha sido redactado precisamente para asegurar de que nadie negocie por las suyas Sí. con un tercer país. Ahora, una entrada en vigencia bilateral no es el equivalente de una negociación por las suyas. Claro. Lo dejo abierto como Mm. tema, pero creo que es un tema central, porque Ujú. no sea cuestión, lleguemos al acuerdo, firmamos el acuerdo y de repente nos encontramos con que hemos inventado un monstruo. Claro. Es decir, el sueño que hemos tenido no se da. Bien. Félix, muchas gracias por este contacto con nosotros. Ha sido un placer y bueno, esperaremos también las conclusiones, ¿no?